¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Por fin llegamos a la última clase de la semana número 4 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, en esta ocasión con la asignatura de proyectos escolares. Recordemos que en la semana pasada estuvimos viendo la introducción al proyecto escolar que vamos a trabajar durante este mes, que era la fabricación de un jabón de recursos naturales. Recordemos la importancia. La función principal del jabón, sea cual sea su forma, su color o su destino, es limpiar y quitar la suciedad de algún tipo de superficie determinada. Para elaborar la estructura del jabón se debe de mezclar dos elementos químicos, un alcalino y uno graso. Recordemos que un elemento alcalino es lo que conocemos como las sales o por ejemplo la sosa, y uno graso, como se les explicaba a ustedes, que podía ser el recurso de reutilizar los aceites. Entonces, en sí, recordemos que el jabón en la actualidad que estamos nosotros pasando, la pandemia del COVID-19, es muy importante ya que nos ayuda a eliminar las bacterias y los virus que puedan haber en el ambiente. Entremos ahora sí en específico a la semana 2 de trabajo, que es la fase de experimentación. Nosotros vamos a conocer cómo plantear lo que es la hipótesis de experimentación. Vamos a definir los materiales que van a utilizar para la creación de ese jabón. Ustedes van a utilizar un modelo de ficha que les va a servir como una guía del registro de sus evidencias y de los pasos de su experimento. Y al final, lo más divertido del proyecto es la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, es decir, manos a la masa. Tendremos también los recursos y las actividades que ustedes deberán reflejar en el portafolio. Son la experimentación de cómo les fue a la hora de fabricar el jabón y las evidencias del proceso. Recordemos que estas evidencias van dentro de nuestra caja portafolio que la presentaremos al finalizar el trimestre. Para darles una explicación de qué es una hipótesis y cómo se hace, vamos a ver lo siguiente. Una hipótesis es la base de cualquier investigación o trabajo científico, en la que se plantea claramente ideas o varias ideas en las que el investigador realiza su investigación acerca del fenómeno que está estudiando. Es decir, como nosotros vamos a hacer el estudio de la fabricación del jabón de forma natural o casera, tenemos que hacer valga la redundancia, la investigación sobre cuáles son los materiales, para qué existe el jabón, cuál es su finalidad, cuándo inició y demás. Y así generar nosotros una pregunta a la que se conoce como hipótesis. Vamos a ver 4 pasos principales para formular una hipótesis. El primero, reunir la información del problema, es decir, buscar información y tenerlas todas para poder analizarlas. Segundo, establecer una solución probable, es decir, ahorita mismo el problema va a ser cómo yo fabrico un jabón. La solución va a ser cuáles son los pasos para fabricar el jabón. La hipótesis, es decir, lo que ustedes quieren llegar a hacer. Un ejemplo, cómo hacer jabón en casa. Y por último, la experimentación, que consiste simplemente en poner en práctica cada uno de los pasos que ustedes han decidido a la hora de hacer el jabón que ustedes van a utilizar. Continuamos. Por ejemplo, a la hora de la definición de los materiales a utilizar, este aspecto, una vez formulada la hipótesis, la debemos de empezar a enumerar en cuáles van a ser los recursos que ustedes van a utilizar, es decir, los materiales, para demostrar que el proyecto se puede llevar a cabo. Por ejemplo, aquí les pongo yo una lista de ejemplos de un jabón casero de glicerina, de manera rápida y fácil. Materiales: glicerina, que es lo que vemos aquí, que simplemente es el jabón natural sin olor y sin químicos. Aceites esenciales o extractos de plantas. Recuerden que estuvimos hablando sobre que podemos utilizar los extractos de la sábila, el residuo de la bolsita del té de manzanilla o la planta una vez hervida y tener sus extractos y demás. Esencias aromáticas, de pronto tengamos en la casa, nuestros padres, en este caso nuestras mamás, tengan algún tipo de esencia que utilicen en los quemadores ambientales, eso nos puede ayudar. Los colorantes naturales, por ejemplo, naturales pueden ser obtener un color morado a través del uso de la col morada. Cuando nosotros cogemos hojas de col morada y las ponemos a hervir, el agua se tiende a teñir de color morado y genera un químico. Ese químico natural puede ser nuestro colorante líquido, o
Por ejemplo, podemos tener los colorantes vegetales que se utilizan para la repostería. Un alcohol, un ejemplo del 96% o el típico alcohol antiséptico. Los recipientes plásticos donde ustedes van a depositar la mezcla, conocidos como molde, y al final una paleta de madera. ¿Por qué estamos hablando de una paleta de madera? Porque se recomienda remover toda esta mezcla con madera, porque el aluminio o el metal de nuestras ollas, al interactuar con los compuestos químicos dentro de las, por ejemplo, cucharas, tenedores o cuchillos, pueden hacer que nuestra reacción se pueda cortar. Por lo tanto, se recomienda que se utilice una paleta de madera o una cuchara de madera para hacer este experimento. A la hora de tener tú las evidencias del proceso dentro de tu portafolio, lo que necesitamos es que tú plasmes qué es lo que has hecho para generar tu jabón casero. Por ejemplo, dice, en esta parte es el momento de poner en práctica lo aprendido a través de tus investigaciones y comprobar si el experimento funciona o no. Para ello, captura las evidencias de cómo has fabricado tu jabón. Eso debería ir en tu portafolio de evidencias. Aquí yo les estoy poniendo unas ilustraciones de cómo yo puedo grabar de forma atractiva, llamativa e interesante las evidencias de cómo estamos haciendo en este caso un jabón de germen de trigo. Primero cortamos el jabón en trozos, en este caso la glicerina que estuvimos hablando anteriormente. La podemos calentar en el microondas o en una olla. Le podemos añadir miel, aceite de germen de trigo e incorporamos a esa mezcla. La vamos a mezclar, la vamos a remover muy bien. Le echamos alcohol a toda la base, al molde, para poder verter la mezcla que tenemos y simplemente lo finalizamos, que es dejar esperar que el jabón se endurezca y desmoldamos. Por lo general el jabón se va a endurecer en un par de horas, o si ustedes de pronto la mezcla la tengan muy líquida, la dejamos de un día para otro. Bueno, con esto llegamos a la finalidad de este video, que es darles las ideas de cómo ustedes puedan trabajar la semana número 4, que corresponde a la segunda fase del proyecto escolar de los jabones naturales. Gracias por su atención y recordemos que de esta crisis sanitaria salimos todos juntos, y lo más importante es que te quedes en casa.